este equipo de trazabilidad, que ha sido toda una hazaña. Un poco eso quiero contarles en relación a qué es lo que se hace en WIN, qué significa la trazabilidad. Esto, el año pasado, cuando empezó la pandemia, los equipos de atención primaria empezaron a hacer una trazabilidad que era un poco sin tener un protocolo. En el fondo, toda la atención primaria conoce a su comunidad, conoce a cada una de las personas que están en su comunidad, a su familia. Entonces, la instancia de cómo llegar a ello era la atención primaria. Pero la realidad era que no teníamos algo tan estructurado. Solamente en julio, a nivel del MinSal, se emana un protocolo de trazabilidad. Y nosotros empezamos a funcionar gracias a la creación de ese protocolo que lo creó y lo empezó a gestar Camilo, y empezamos a trabajar. Como tú bien decías, Claudia, la trazabilidad siempre ha sido como, como el pariente pobre. Hay distintas estrategias que esta pandemia en realidad no hay una sola estrategia, ya sea la vacunación, la trazabilidad, el distanciamiento, el usar mascarillas, no hay algo que en el fondo nos dé el 100% y que digamos con esto vamos a sobrellevar la pandemia. Yo creo que es el conjunto de estrategias los que nos puede llevar a poder tener un buen rumbo o poder lograr combatir esta pandemia. La trazabilidad es una estrategia fundamental y desde que se empezó a crear en ese periodo ha sido variable en cada uno de los territorios de Chile y en cada una de las comunas, porque uno lo adapta de acuerdo a su realidad. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la importancia de detener el contagio? ¿Por qué es tan importante detener el contagio? Bueno, lo que es testeo, trazabilidad y aislamiento, el objetivo fundamental es poder detectar los casos, en el fondo disminuir la infección a través de la detección precoz de los casos, los contactos y poder llevar un aislamiento. ¿Ya? Si nosotros, así como poner un ejemplo, ¿por qué es tan importante trazar? Porque si yo tengo una persona que sale positiva, esa persona va a poder contagiar a otras, ¿ya? Entonces, si yo identifico a esa persona y yo la puedo aislar, voy en el fondo, voy a cortar un poco la cadena de contagio. Con eso voy a disminuir el contagio. Y si identifico los contactos y los puedo dejar en una cuarentena y ellos desarrollan en algún momento la enfermedad, también voy a disminuir, porque si esas personas siguen laborando, siguen saliendo y desarrollan la enfermedad, van a seguir infectando. Y así se sigue propagando la enfermedad y nunca vamos a disminuir la reproducción del virus. El otro día, hace unos días, salió en la tercera que Buin era de las comunas que estaba dentro de las 10 mejores en cuanto a número de trazabilidad. Y aparecía un número 4,1 para nuestra comuna. ¿Qué significa que sea 4,1? Lo que pasa es que la trazabilidad, un indicador de calidad es poder identificar la mayor cantidad de contactos por caso. Y ese 4,1 significa que yo identifico 4,1 contactos por cada caso. Lo ideal y lo que se dice internacionalmente es que uno pudiera tener como índice de mejor calidad que sean más de 5, ojalá 10. ¿Ya? Y ahí es donde es difícil. Es difícil poder, en el fondo, investigar muchas veces. Ahí tenemos a veces algunas barreras en relación a que la gente no identifica o no quiere dar los contactos que tenga. Entonces ahí uno tiene que hacer una investigación o una visita como para poder identificar esos contactos. Doctora, ¿por qué la gente se niega a dar los contactos de las personas? Porque
Eso es básico para poder detener la pandemia. Esto es cultural, es propio de esta zona. Yo creo que uno, porque sienten temor, uno por discriminación. Em, y dos, porque a veces hay mucha pérdida laboral. ¿Ya? La gente no quiere perder sus trabajos. Entonces, la gente que labora, en el fondo no quiere, independiente de del costo que pueda significar, los empleadores muchas veces hemos tenido casos de contacto estrecho, de personas que están confirmadas que los presionan, que llegue la licencia, que por qué no me mandaron esto, que no, todavía no llega, que cuándo va a volver. Entonces, ha habido también una suerte de presión a través del ámbito laboral a esa gente. ¿Y ustedes han hecho, como municipio, como corporación, ha habido alguna posibilidad de tener contacto con el sector empresarial? Acá están sindicatos, perdón, los regantes, está la Corporación de Empresarios del Maipo. ¿Ha habido alguna posibilidad de modificar esta situación con ellos? No hemos tenido contacto. Tenemos tanta, en el fondo, tanta actividad que en realidad tratamos de priorizar lo que tenemos que hacer por parte de nuestro trabajo. En realidad eso no lo hemos pensado. ¿Cuáles son las principales barreras que ve usted para que ese número, o cuáles son los riesgos a los cuales se puede enfrentar este proceso de trazabilidad que pueda hacer que ese número vaya bajando? Bueno, para llevar una buena trazabilidad, en general se necesita el personal adecuado, se necesitan los recursos adecuados. Y también hace poco estuvimos con una epidemióloga que nos decía que nosotros tenemos un personal acotado de acuerdo a las recomendaciones que tiene el Johns Hopkins, que son 30 trazadores o 30 fuerza laboral por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 31, 31, 32. Pero esto varía, porque en realidad si nos mantenemos con un número constante de casos, podemos hacer una buena trazabilidad, pero si se nos dispara esto teniendo esa misma gente y tenemos el doble o el triple de casos, es difícil que podamos hacer la trazabilidad. Se nos pierde la trazabilidad. En el fondo, también esto tiene una variación. Entonces necesitamos buenos trazadores para realizar la labor y gente que sea capacitada. Nosotros, el equipo de nosotros, se le exige que tenga una capacitación realizada por la Escuela de Salud Pública, que es de 12 horas, donde las personas aprenden lo que es trazabilidad, cómo tener el contacto con la gente. Y también se requieren personas que tengan ciertas habilidades blandas en términos de contacto con esas personas para poder, porque cuando uno hace un trazado, se requiere que la persona tenga confianza en uno y le pueda decir las cosas y pueda lograr identificar los contactos. Entonces también es una labor del trazador importante. También tener, como mencionaba, los recursos físicos, ya sea un celular, un audífono, un computador, que es como lo básico donde uno va a descargar la información. Nosotros utilizamos en WIN el sistema que es nacional, que es el EpiVigila, que es una plataforma que en general trata de tener toda la máxima información posible. Eh, lo alimentamos todos los días. Últimamente hemos tenido problemas porque parece que muchos los están alimentando y el tráfico está terrible. Y ahí sacamos nuestra información, nuestros datos de activo, nuestros datos de contacto. Cuando nosotros de ahí obtenemos en el fondo qué es lo que está pasando en la comuna, porque como todos alimentan eso, ya sea los laboratorios, donde se toman, entonces nosotros logramos obtener casi la totalidad de la gente de nuestra comuna que pasa a ser un caso. Y con ello podemos identificar y trazar y en el fondo identificar los contactos. Doctora, ¿cómo me quedé pegado con la dificultad de la trazabilidad por temas culturales?
¿qué es lo que podría hacer yo si sé de que hay una persona que es posible contacto? ¿Cómo poder ayudar haciéndolo de buena manera y no que sea una denuncia? Porque eso lo único que hace, me imagino yo, es generar algún anticuerpo o resistencia. Si los vecinos de la comuna saben de que hay alguna familia, ¿qué podrían hacer en forma útil? Como los vecinos que aporten, yo creo que es un tema difícil en realidad. No sé si se pueden aportar ideas del grupo que está aquí No, digo, yo, los vecinos quiero decir que sé de alguien que está y que no ha sido comunicado que está con COVID. Ah, en general nosotros tenemos un número telefónico de una persona que contesta de trazabilidad que le podemos, en el fondo pueden llamar y siempre está saturado, ¿sí? Porque llama mucha gente y no tenemos un call center, así como lo ideal sería que pudiéramos tener más personas contestando el teléfono, pero sí la gente se comunica, o a los centros de salud también, ¿ya? Cuando empezó la pandemia el año pasado, nosotros no teníamos la totalidad de la información de los casos y era bastante difícil porque nosotros no solamente manejábamos lo que era nuestro sistema público, es decir, los centros de salud, el SAPU, ni siquiera teníamos información del hospital ni de los centros privados, pero ahora el sistema Epivigila permite en el fondo tener la información de todos esos centros. Entonces, por eso les digo que es difícil, que igual se nos van a pasar algunas personas que llaman y que dicen yo soy contacto, o que la dirección, porque también lo que nos ocurre en este sistema es que a veces no se escribe bien la dirección y se georreferencia en otro sector o en otro lugar y no queda registrado en la comuna y que en el fondo no lo teníamos considerado. Ahora la gente igual, nosotros nos encontramos diariamente nuestros trazadores que, no sé, un caso positivo dice, ah, no, pero mi mamá que se la tomó en la clínica en Santiago también salió positivo. Nosotros lo verificamos y ya hacemos 2 trazados en vez de 1. Entonces la gente está más abierta a entregar información respecto a esto. Doctora, para explicarle un poco a lo que nos están escuchando, ¿qué es un contacto estrecho? ¿Qué se entiende por contacto estrecho? La persona, habitualmente el contacto estrecho, si uno lo define, es la persona que ha estado sin mascarilla en contacto con esta persona que es positiva, ¿ya? Las personas que habitan en la casa, porque uno en la casa se saca la mascarilla, ¿ya? Las personas que están, que comparten, por ejemplo, están más de 15 minutos en un lugar sin mascarilla. Doctora, está muteada de nuevo. Ahora sí, no Sí. escucharon nada. Bueno, habitualmente las personas, el contacto estrecho es aquella persona que convive con esa persona que es positiva. Habitualmente es la persona que vive en la casa, los familiares que están sin mascarilla con la persona que es el caso positivo. A nivel de contactos laborales, habitualmente se da mucho el contacto estrecho a aquellas personas que almuerzan a menos de 1 metro de distancia sin mascarilla, ¿ya? Las personas que circulan en un medio de locomoción, que habitualmente no usan mascarilla y que van un tiempo más allá de 15 minutos en ese lugar, en ese trayecto. También se han definido contactos estrechos muchas veces, ahora últimamente, a las personas que viajan en un bus, sale alguien positivo y ese bus también son contactos estrechos. Las personas que se han definido también, las personas que viajan en un avión y sale un caso positivo y a todos ellos los mandan de contactos estrechos. Entonces, ha ido aumentando la cantidad de gente que nosotros podemos identificar como contacto estrecho para poder cortar esta cadena de contagio. Doctora, sí, hoy día se conocieron nuevamente cifras que son poco alentadoras respecto de la cantidad de contagios. ¿Existe algún riesgo que se pierda la trazabilidad en la comuna
las proyecciones que ustedes pueden hacer? Por supuesto, porque se puede desbordar esto, no nos va a dar la capacidad como para poder trazar a tanta gente. ¿Ya? Y es lo que les mencionaba, nosotros tenemos un grupo de trabajo que puede hacer cierto trabajo, pero si esto se duplica, se triplica, ya no podemos tener la misma calidad que teníamos al principio, porque además los equipos están cansados, y a pesar de que tenemos un equipo que yo siempre lo menciono porque es un equipo muy motivado, muy responsable, que a veces le exigimos, ni siquiera le exigimos porque nos preocupamos tanto de la parte personal de ellos, que ellos mismos son tan responsables y quieren hacer más. Entonces, nosotros estamos muy contentos con el equipo con el cual trabajamos. ¿Cuántas personas trabajan con usted, doctora, en este equipo? Mira, somos 31 personas y es variado, ¿ya? Hay médicos, hay kinesiólogos, enfermeros o enfermeras, hay nutricionistas, hay fonoaudiólogos, hay TENS, hay TONS que tienen que ver con la parte dental, hay TANS que son como administrativos, terapeutas ocupacionales. Entonces tenemos un técnico en rehabilitación, no sé si me va a olvidar alguien que no mencioné, pero tenemos un equipo muy, muy variado. Yo puse ahí un signo de aplauso porque no sé si toda la gente sabe que este equipo, bueno, está haciendo un trabajo tremendo, pero además ha sido reconocido eh, a nivel nacional. Sin ir más lejos, ayer en la nota de la tercera, una excelente nota con entrevista al doctor Becerra, hace algún tiempo lo mismo en el diario El Mercurio. O sea, WIN está dando un excelente ejemplo en esta materia de trazabilidad. Así que a nombre de la corporación, a Sur del Maipo, este pequeño reconocimiento ahí a esas 32 personas que deben estar realmente agotadas, como todos los equipos de salud en el país, frente a esta situación tan compleja. Sí, no, y me faltaba porque aquí hay también dentistas, hay matronas, me faltaba porque estaba viendo algunas acá en nombre para no dejarlos afuera, así que no mencionaba en ese momento. Después se enojan Sí. ahí si no son mencionadas, pero para todos un aplauso y los agradecimientos. Yo creo que realmente el trabajo que están haciendo en la comuna es destacable, así que insisto en el reconocimiento a nombre de la Corporación al Sur del Maipo. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones porque, bueno, yo trabajo en un hospital y claramente cuando la cosa falla por ese lado de la trazabilidad se nos llega a nosotros y ahí es donde se produce el otro cuello de botella y donde también ahí las posibilidades de sobrevida son bastante más limitadas en la medida que esto se sobrepase. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. Eh, con el tema ¿qué encuentran ustedes ahí cuando hacen este trabajo de trazabilidad, de contactar ¿qué pasa con la salud mental? ¿Cómo han encontrado casos de problemas de salud mental en la ciudadanía? Sí, por supuesto. En el fondo la salud mental está haciendo estragos en general en la población. ¿Ya? No solamente de la gente que trazamos, yo creo que en la mayoría de la gente por todo lo que está pasando, por las cuarentenas, por el agotamiento, hay mucha depresión, hay mucha patología psiquiátrica en general. Por eso muchas veces los trazadores, y esta semana conversaba con una trazadora, me decía, en general uno se demora más porque a veces escucha mucho también, porque se involucra con lo que está pasando al interior de esa familia y quiere ayudar. Entonces, no es algo mecánico que uno en el fondo saca los datos y todo, porque que somos personas y al final nos involucramos con las personas que estamos viendo en el día a día y tratamos de contenerlos dentro de nuestras posibilidades, porque nosotros tenemos un equipo que realiza trazados, así como hace la investigación epidemiológica, y tenemos otro equipo que realiza los seguimientos. Y los seguimientos, a veces la gente quisiera que los llamáramos todos los días, pero no nos da la capacidad, ¿ya? Entonces, muchas veces priorizamos por aquellas familias o clúster que llamamos nosotros, que vemos a la familia completa, priorizamos algunas que requieren una atención más periódica.
Y por eso a veces puede que la gente reclame y diga, pucha, no me llamaron, no hubo una mejor atención. Tratamos de hacer lo posible y lo tratamos de hacer con cariño y con esfuerzo. Doctora Claudia, Ah, sí, perdón. Claudia tocaba un tema que no tiene que ver propiamente tal con el trabajo de trazabilidad, pero que es central, que es el tema de la salud mental de la gente en este sentido. ¿Cómo ve usted la situación a nivel local respecto de eso? Entiendo que no es parte del trabajo de trazabilidad, pero hay un tema acá de impacto salud mental que yo me imagino que debe ser tremendo y que no deben estar los recursos. ¿Cómo lo ven usted a nivel local? Mira, yo estoy un poco alejada de lo que ocurre en los centros, pero parte de la salud mental de los equipos de salud que están súper agotados, que hacen tres cosas y se exige por tres cosas en general. Se está haciendo la vacunación, se está haciendo la trazabilidad, hay que seguir trabajando y atendiendo a la gente. Hay personas que tienen las patologías crónicas, están siendo bastante abrumadoras porque la gente está muy descompensada, las patologías de salud mental. Entonces, eh, está difícil atender, los rendimientos son distintos, ya no se puede atender tanta gente, los espacios a veces están reducidos, entonces evidentemente que está difícil. Y para la población, porque una parte de la salud mental es el equipo, los equipos de médicos, de atención en vacunación, trazabilidad, pero para el resto de la población, ¿cómo se enfrenta esa situación de gente que está realmente ya muy complejo y además viene esta nueva cuarentena que quizás puede ser peor que la anterior? Habitualmente en los equipos de salud, en cada centro hay atención médica, hay atención de psicólogo, nosotros tenemos consultorías de psiquiatría cuando los casos son mucho más complejos. Hace poco conversaba con la psiquiatra de la USAM y me decía que había mucha patología que estaba realmente muy descompensada de pacientes bastante graves. Entonces, por eso menciono, se está tratando de dar en el fondo la atención que la gente requiere, pero yo creo que está siendo insuficiente de todas maneras. doctora, otra duda, residencias sanitarias, ¿hay aquí en Buin como una alternativa para evitar el contagio intrafamiliar? Eso es un tremendo tema, ¿ya? Porque nosotros veíamos y revisamos un poco las cifras. A nivel nacional, tampoco las residencias sanitarias son una prioridad para la gente que en el fondo es positiva o para sus contactos. Y aquí en Buin se da mucho que la gente no se quiere ir a una residencia sanitaria. Uno pregunta cuando hace la investigación epidemiológica y realmente no se quiere ir porque Santiago es como que fuera otro país, otro mundo. No, ¿cómo me voy a ir a Santiago? Estoy muy lejos. Si me pasa algo, estoy lejos de mi familia. Entonces, eh, sí sería una oportunidad que hubieran residencias sanitarias dentro de la comuna. Aquí no hay. Todo es a Santiago. Es muy difícil que hayan residencias sanitarias acá en Buin. Es un tema de Eh, recursos. Hemos estado pensando en el equipo después de que tuvimos una reunión con esta epidemióloga, que sería una buena sugerencia a nivel del servicio o que se viera la posibilidad de que se pudieran implementar residencias. En eso estamos pensando, que se puede hacer. Hay gente conectada, yo creo que sería también la oportunidad, si hay preguntas, está Alejandro Lagos también ahí en la transmisión, así que la gente que quiera empezar a hacer preguntas, la idea es que esto sea interactivo y no abusar del tiempo de la doctora que es escaso y necesita descansar, así que vamos abriendo también las preguntas mientras avanzamos en la conversación. Claudio, tú tenías alguna duda ahí, te vi con cara de pregunta. No, loco, esta estrategia de las residencias solo debiera surgir desde el Servicio de Salud Sur o se puede salir alguna alternativa por acá local, alguien que tenga
algún local que lo pueda habilitar o que la municipalidad pueda habilitarlo, no sé, como una estrategia más local, porque de repente nosotros sabemos mejor lo que tenemos que alguien en San Miguel. Sí, sí, sería una muy buena estrategia. Por eso te digo, estamos analizando qué se pudiera hacer, porque en realidad, si uno analiza la situación, ¿qué mejor que una persona que está positiva, que está sintomática, se vaya a una residencia para que no contagie a su familia? ¿Ya? Porque ahí en el fondo estamos cortando un poco, estamos cortando bastante lo que es la cadena de contagio, ¿ya? Porque habitualmente la familia nos dice, ¿qué sería lo ideal? Que en una casa yo tuviera mi habitación y mi baño para mí. Pero eso no ocurre habitualmente. ¿Ya? Y la gente igual circula. Es difícil que nosotros podamos ir a supervisar si realmente hace un aislamiento como corresponde. En cambio, en una residencia sí lo puede hacer. Y las residencias no son solamente para los casos positivos, también pueden ser para los contactos, también pueden ser para las sospechas. Entonces, es una tranquilidad para cuando uno o la persona que se contagia no contagia al resto de su familia, porque el periodo más infectante o de mayor contagiosidad es cuando yo estoy con síntomas. Quizás sea bueno aclarar, no todo el mundo lo sabe, estas residencias no son para costo del paciente. No, no son para costo del paciente. A diferencia, porque también ha salido en la prensa, de la gente que viene a partir de esta semana del extranjero, que tiene que hacer una cantidad de días, creo que son 5, no estoy seguro, eso sí tiene que cancelarla a la persona que viene viajando y ahí se lo paga ella, es distinto, son dos casos diferentes. Claro, no, estas residencias son gratis. ¿Qué se hace cuando alguien no quiere, ustedes detectan una persona que necesita ir a, no puede ser obligada? ¿Qué es lo que pasa No, en ese caso? no tratamos de organizar el ambiente familiar, porque a veces las personas dicen, no, pero es que yo no tengo una habitación, estoy aquí, pero no me quiero ir. Entonces, nosotros tratamos de organizarle la casa así como para que quede en el fondo más aislada. Y lo que hacemos también es cuando no se puede hacer un aislamiento como corresponde, lo que hacíamos era como testear a los contactos estrechos para poder identificar a aquellos que eran positivos, y a veces la familia sale toda positiva, entonces pudiera ellos estar compartiendo todos. Estamos abriendo el canal de consultas a través del Facebook, a través de esta transmisión, también a los grupos de WhatsApp donde participamos, así que si alguien quiere hacer preguntas, por favor, de cualquier manera, incluso por teléfono, no, teléfono ya sería mucho, pero por WhatsApp sí. Disculpe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Eh, Tengo una duda respecto ante la aparición y propagación de nuevas cepas del COVID-19. ¿Sería quizá conveniente reevaluar los criterios, por ejemplo, de la determinación de lo que es un contacto estrecho, por ejemplo, en cuanto a distancia de metros y ese tipo de criterios? ¿Y la zona en qué está? En general, las directrices las emana el ministerio de acuerdo a cómo se vaya dando el comportamiento epidemiológico, cómo va apareciendo. Todo esto ha sido un proceso. Se han ido cambiando los criterios de contacto, se han ido cambiando los criterios de síntomas, de cómo notificar un probable. Entonces, esto ha sido nuevo. Se ha ido aprendiendo todos los días, en el fondo hemos ido cambiando. Entonces, no está exento de que puedan cambiar criterios y pueda ser más amplio. ¿Ya? Doctora, me llega una consulta acá por WhatsApp. Me preguntan respecto de estas nuevas cepas, si efectivamente son mucho más, la palabra técnica, pero tienen un mayor efecto en cuanto a los contagios. ¿Sí? Se habla de la cepa brasileña, me preguntan, y la inglesa o británica. Así como información tan específica, así no tengo. En general las cepas son contagiosas y la letalidad pudiera ser un poco mayor,
pero información así que les pueda dar de último, de paper o cosas así, no la tengo. Le puedo pasar al tiro, que Octavio Muñoz me pasa una consulta. Dice, ¿es factible colocarse la vacuna para COVID y a su vez la vacuna contra la influencia, ya sea antes o después? Hay ciertas especificaciones. Habitualmente la vacuna de COVID tiene que tener un periodo de 14 días respecto a la vacuna de influenza. Es decir, si me puse la segunda dosis, tengo que esperar 2 semanas para ponerme la vacuna de influenza. Otra pregunta me dice si hay mucha diferencia entre las comunas respecto de la trazabilidad. Me preguntan si en Paine la situación es distinta que en Buin, por ejemplo. Yo no podría decir cómo lo hace Paine, ¿ya? Porque no sé cómo lo están haciendo en el fondo. Si hay diferencias en relación este indicador de calidad que les mencionaba, pero no sé la forma como trabajan ellos, ¿ya? Cada comuna, por eso les decía al principio, el MinSal emana un protocolo, una norma, y cada uno lo adecua en su territorio y es variable. Y nosotros nos ha tocado tener contacto con otras comunas y que nos han preguntado cómo lo hacemos, porque ellos también lo hacían de una manera distinta, entonces les ha servido el compartir experiencias, ¿ya? Pero no sé exactamente cómo es la forma, cómo lo hacen en Paine. Perdón, tengo una pregunta, pero tengo otra yo que no puedo dejar de no hacerla. Es que no sería una buena idea generar ciertas coordinaciones regionales, comunales, para compartir esta experiencia. ¿Existe esa coordinación? A ver, el servicio de salud tiene ciertos territorios, el servicio de salud sur, ¿ya? Y a través de los directores o los encargados de salud, ellos son los que emanan en el fondo la coordinación, no depende de nosotros. Perfecto. La presidenta de esta corporación manda una pregunta, Carmen Gloria Navarro pregunta señala que en Alemania solo está permitida la mascarilla N95. ¿Por qué no acá y a la gente con diferentes tipos de mascarilla? No sé si usted, doctora, sabe algo de eso. La mascarilla que utilizamos, la mascarilla quirúrgica, logra proteger, ¿ya? No necesariamente tiene que usar una mascarilla N95. ¿Mm? Pero me señala Carmen Gloria que en Alemania solo la N95. Me imagino que... Yo creo que porque son más estrictos ellos en general en relación a eso, o a lo mejor también tendrán más recursos. Por ahí parece también. Sí. Claudia, ¿tú tienes más preguntas ahí? No, pero yo le quería hacer una consulta que tiene relación con, a ver, en el artículo de la tercera hablaban de que la mayoría de las comunas alcanzaba un contacto por cada caso confirmado. Que esa es la realidad de este país, en realidad, que es como la gran mayoría, si estos casos que subían un poco en el número, de hecho Paine tiene 2,9 y Buin tiene 4,1. O sea, ¿usted cree que este descontrol que tenemos hoy día tiene relación con eso? ¿Habrá alguna causa con eso? Es difícil, si tenemos una mejor trazabilidad, podemos contener, evidentemente, si nosotros detectamos en forma precoz a una persona que está infectada antes de las 48 horas, evidentemente que vamos a disminuir esta cadena de contagio. ¿Ya? Si podemos entrar en cuarentena a las personas que son los contactos estrechos y que hagan su cuarentena, y si aparece la enfermedad porque la están incubando y no siguen propagando, evidentemente que vamos a mejorar. Pero si dejamos personas que son contactos, que están incubando la enfermedad, esas personas siguen circulando y esos infectan a otros. Y ahora lo que se está dando y que está apareciendo harto es que a raíz de la vacunación, mucha gente está siendo positiva en forma asintomática. Y esos asintomáticos están contagiando porque no saben
y por lo tanto contagian a otras personas que no están vacunadas y sigue la cadena de transmisión. Y esas personas pueden caer más graves, porque la vacuna en general tiende a proteger en términos de la hospitalización y de la enfermedad grave. Pero no va a impedir que si yo tengo la enfermedad no contagie a otra persona. Me Doctora, preguntan, la llegada del invierno, ¿mejora el panorama o lo complica? Yo creo que lo complica, evidentemente. Evidentemente. Hay menos ventilación, la gente está más guardada en sus casas. Lo complica. perdón, me preguntan sobre eso, doctora, si una persona que está resfriada y tiene hora o tiene fecha para hacer su vacunación, ¿puede asistir? ¿Es conveniente? ¿Cómo lo hace? ¿La puede postergar? ¿Usted sabe ese trámite? A ver, si yo, tú sabes que, ¿me esperan un momentito? Muy chiquitito. Ya, no se escucha, no se te escucha, Sergio. No, decía que Claudia iba a interpretar algunas canciones Sí, mientras tanto, no, llega la doctora. no, disculpen, pero es que se había metido el gato de mi hijo aquí y andaba dando vueltas, tuve que echarlo. Le preguntaba, doctora, por el tema de la gente que tiene algún síntoma de resfrío, ¿qué es lo que pasa? Me imagino que no es conveniente vacunar, ¿se puede postergar esa persona? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque ahí me están preguntando por WhatsApp también. Sí, lo que pasa que, bueno, si yo tengo moco, dolor de garganta, soy COVID hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Porque es un síntoma de COVID, ¿ya? Eso que llaman resfrío, tengo moco, me duele la cabeza, tengo dolor de garganta, es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, entonces yo debiera consultar. Y un poco, también es súper importante eso, que en general la gente está consultando muy tardía, así, ese es como otro aviso para la comunidad, que la gente consulte, porque nos está pasando que consultan una semana después y ya han contagiado estando con síntomas y cuando lo logramos contactar y tenemos el resultado ya están de alta. Entonces ya han pasado todo su periodo con frío, como tú lo mencionabas, hay que consultar, hay que hacerse el examen. Doctora, pero en el caso, lo que me están consultando, y me insiste, en el caso de que una persona tenga algún tipo de resfrío o enfermedad y tenía ahora, por ejemplo, mañana, ¿usted sabe si la puede reagendar para no perder esa Sí, oportunidad de vacunarse? sí, por ¿Cómo se supuesto. hace? ¿Acude? ¿Cómo lo puede Sí, hacer? Pues además estamos con cuarentena. sí, lo ideal es que, mire, en general uno tiene que ir el día que le corresponde, pero si no va ese día, puede ir los días siguientes, no hay problema, pero uno no se puede adelantar, es decir, si yo tengo No, 30, me preguntan porque tiene una hora y me señalan que siente algún tipo de malestar. Entonces, ¿cómo lo hace para no perder la hora? Porque obviamente está expectativa. Eso es lo que me señalan acá por WhatsApp. sí, no, por eso se puede cambiar la hora, evidentemente. ¿Ya? Ya, uno puede ir directamente o hay un teléfono, ¿cómo se hace? ¿Sabe? Lo que pasa que eso que estás diciendo de la hora es porque son por grupos etarios Sí. específicos, exactamente. Entonces, por eso digo, si ella no puede ir en el día que le corresponde, puede ir después, en otros días. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes hacen el contacto, trazan a los contactos que tiene ese caso positivo y de ahí se hace el seguimiento, ustedes la llaman con cierta regularidad? ¿Qué pasa si esa persona empieza con síntomas, esa persona que estaba como en cuarentena por ser un contacto estrecho, ella también empieza con síntomas y se agrava durante la cuarentena o esos días que está recluida en su casa? ¿Usted se tiene que comunicar con ustedes? ¿Cómo lo hacen ahí? Tenemos un teléfono, el trazador atiende en el horario habitual, de 8 a 5. La persona se puede contactar con él y nosotros tenemos, en el fondo, se agendan horas como para llamado telefónico de médico o si requiere una atención de urgencia, también se da el contacto de las ambulancias que están en el fondo
en Buin disponible el teléfono para que llamen. Hemos tenido gente muy sintomática últimamente, ya con muchos síntomas, hay gente que se ha complicado. Entonces, el teléfono de ambulancia siempre lo damos y lo tienen frente a una situación de riesgo. Y si ese contacto estrecho se empieza sintomático y requiere una evaluación, habitualmente ese contacto estrecho ya pasa a ser, si tiene los síntomas que son significativos, pasa a ser un caso probable, se comporta como un caso confirmado. Ya. Doctora, según lo que usted ha visto ahora, 2021, digamos, efectivamente han aparecido más casos jóvenes, más que el año pasado, por lo menos. ¿Usted diría que el comportamiento de la enfermedad ha variado en el grupo etario? Sí, se ven bastante más gente más joven, ¿ya? Pero es por lo mismo, porque la movilidad igual de la gente joven es harta. Entonces, los que más hemos tenido son gente joven, pero al final igual terminan contagiando a su entorno familiar, a personas más adultas. ¿Había una modificación, doctora, en esa conducta de los jóvenes, quizás de no ser tan estrictos? ¿Son ellos efectivamente los que no cumplen estas normas de distancia social, de higiene personal, o somos los más viejos? Yo creo que todos tenemos en nuestra familia gente joven, ¿no es cierto? Y vemos que en realidad muchas veces ellos priorizan en el fondo tener más contacto social. No digo que no se cuiden porque en el fondo puede que se junten más con sus personas más cercanas, se contagian más, sí, hay más contagio. No te puedo decir una cifra, lo que estoy viendo es algo subjetivo, no lo tenemos estadísticamente medido ni nada de eso, pero lo que muestra los informes epidemiológicos del MinSal son que entre, no sé, los 24, 25 a 30 y tantos años son donde están la mayoría de los casos, como un 20, 25%. Ya en los otros grupos etarios es menor. Tengo otra pregunta, doctora. Bueno, aprovecho de decir que en esta casa los jóvenes son más preocupados que el viejo, o este viejo en particular, así que para que después no me reten, yo soy más descuidado. Bueno, pero la pregunta que tengo dice, consulta por la vacuna. Mi madre de 80 años, cuando se puso la primera dosis, tuvo una reacción muy violenta de temperatura, llegó hasta los 40 grados en un periodo muy corto de tiempo post vacunación. ¿Por qué motivo pudo pasar esto? A mí me toca la próxima semana por rango etario y me preocupa un poco. A ver si le podemos ayudar a esta persona que pueden ocurrir reacciones frente a la vacuna. Esto es bien, depende de la idiosincrasia que se dice, ¿ya? Cada persona reacciona de una manera distinta. Uno no puede decir porque a otra persona le pasó esto, a mí me va a pasar, ¿ya? Entonces, pueden ocurrir distintas reacciones. Doctora, otra cosa. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuando usted en yo que trabajo en salud, sé que cuando uno va a buscar una cosa, de repente encuentra otra? A mí me preocupa qué pasa con los temas de violencia familiar, intrafamiliar. ¿Han encontrado casos? ¿Cómo se hacen cargo o cómo apoyan a esa familia? Habitualmente tenemos contacto con el centro de salud y en fondo se deriva al área psicosocial, asistente social, psicólogo, y ellos ven la situación de lo que está ocurriendo. Siempre tenemos alerta en que nos pueden decir los trazadores que puede haber violencia, puede haber problemas de depresión o problemas de angustia, como para poderlos referir al centro de salud. ¿Qué tan frecuente ocurre? Así como que hemos tenido tanta frecuencia o que nos hayan mencionado los trazadores, no ha sido tan frecuente en términos de violencia. Recuerdo algunos casos solamente. Es un tema bien complejo porque lamentablemente en nuestra comuna y esta zona en particular, según entiendo, los índices de violencia intrafamiliar son relativamente altos. Doctora, en términos generales,
yo sé que es una pregunta súper genérica, pero ¿qué debiéramos esperar en las próximas 2 o 3 semanas? Lo pregunto así muy desde la ignorancia, pero también creo que hay mucha gente muy preocupada por lo que viene. ¿Qué es lo que debiéramos razonablemente esperar? Insisto, una pregunta muy genérica, pero creo que representa a varias personas. Yo creo que Esperar vamos a, respecto de la evolución de esta pandemia, obviamente. yo, yo creo que vamos en un alza, todavía no llegamos al pic de esta segunda ola. Entonces, cuidarse, cuidarse en general, evitar en el fondo las reuniones, todo lo que se repite en las noticias por todos lados, y porque estamos en una situación bastante crítica. Perdón que insista, pero lo que cuesta entender es que van por un proceso de vacunación y como que esto nos tira para atrás. Como que había mucha expectativa positiva hasta 2 o 3 semanas atrás y de repente como que este un balde de agua fría. En algún minuto imagino que la vacunación con la continuación de la epidemia se cambiarán las tendencias, ¿o no? Eso esperamos. En el fondo, lo que pasa que es lo que te mencionaba, son el conjunto de estrategias lo que pueden hacer que podamos sobrellevar esta pandemia, pero no hay una sola estrategia que te cumpla el 100%. La vacunación no te va, y menos que no tengamos todavía el porcentaje de vacunados que haga disminuir en el fondo el contagio. Necesitamos tener estas estrategias de trazabilidad, necesitamos tener el distanciamiento, necesitamos tener la ventilación, necesitamos tener las mascarillas. Todavía tenemos que seguir con eso. No podemos decir, estamos vacunados y ya no necesitamos nada más. ¿Cuál es el porcentaje de vacunación, doctora, para llegar a una cierta inmunidad? El 80% es lo que se dice que es la inmunidad de rebaño. ¿Cuánto usted sabe? No es su área, pero usted sabe a nivel local, comunal, qué porcentaje iremos más o menos, llegaremos al 10, al 15. No lo tengo. Siempre dan las notas de vacunación, pero no lo saqué. Ya, no, sí, solo una pregunta. Nos quedan un par de minutos con la doctora, insisto, para no abusar de su tiempo. Está Víctor Leiva, lo veo ahí, si tiene una pregunta, o el dedo levantado porque está viendo si hay viento, o pregunta. Víctor, te escuchamos. Parando el dedo, como siempre. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, mira, bueno, la verdad que me vengo conectando recién por mi ineptitud para entrar a la reunión por temas tecnológicos. Pero me gustaría preguntar, o sea, es un comentario en relación a lo que acaba de decir la doctora. Yo veo que, y tuve una conversación con mi hijo, que es cientista político y que lo conoce Sergio, y es un muchacho bien duro. Y me preocupa a mí este tema del control social que tenemos los chilenos. La verdad que no hay cómo parar esta cuestión del no salir de la casa, ¿cierto? Por razones a veces arquitectónicas, ¿cierto? No hay espacio, ¿ya? Y las personas están abogadas y salen. Y tampoco tenemos el control del Estado, de las fuerzas del Estado, porque están tan desprestigiadas también y también ir a meterse ellos a controlar, especialmente los carabineros, a controlar en barrios que son un poco complicados, tampoco se van a meter, ¿cierto? Porque también tienen miedo. Entonces, doctora, yo no sé, yo sé que hay una buena trazabilidad en Buin, ¿ya? Lo ha dicho Claudia, y a Claudia yo no sé por qué le creo, ¿ya? Pero sé, también lo dijeron en la televisión el otro día, como un caso especialmente exitoso era la trazabilidad en Buin. También leí hoy día que hay personas que no se niegan a responder para no comprometer a decir, mire, estuve en contacto con este. Entonces también ese es otro problema. Entonces hay unas variables ya que tienen que ver con nuestra cultura, nuestros hábitos, que son difíciles de manejar.
Y a mí, y discúlpame Sergio, yo creo que el 11 de mayo vamos a estar disponibles para hacer elecciones. ¿Ya? Es un poco negativo porque como veo la... Entonces, no sé, doctora, de qué manera quizás, no sé si escapa a su área de competencia o de conocimiento, pero ¿cómo controlamos esos otros? ¿Ya? Ese tema de ahora, ¿cómo voy a tener encerrada una familia en un departamento de 40 metros cuadrados? Sí, eso es un problema. Y llegué a cometer el sacrilegio de decirle a mi hijo, le dije, mira, en estos momentos cuando deberíamos tener unas fuerzas armadas muy bien educadas, ¿ya? Para trabajar con la comunidad, no como las que tenemos ahora que han sido educadas para atacar más bien a la población. ¿Ya? Entonces, para poder poner control. Entonces, Perfecto. esa es Gracias, Víctor. Tenemos muchas preguntas más antes de ir cerrando. Doctora. Son barreras con las cuales nos encontramos, porque de repente no podemos hacer muchas cosas. De repente quisiéramos tener una familia que mantenga el aislamiento y que cumpla la cuarentena, y la familia no hace caso. Y no tenemos en el fondo herramientas como para supervisar ni decirle, ¿sabes qué? Quédate ahí. En el fondo no tenemos eso, ¿ya? Apelamos al buen criterio, a la responsabilidad, pero no tenemos así como que vayamos y le digamos, la Seremi, en el fondo la Seremi, enviábamos a veces muchos correos a Seremi para que ellos hicieran supervisión y un poco, en el fondo, vieran la situación de esa familia, pero tampoco a veces se puede conseguir muchas cosas. Son Dos barreras preguntas más, doctora, que tenemos acá. Si es recomendable el PCR a menores de 15 años. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué tan efectivo es el test rápido de sangre? Son dos preguntas que nos llegan acá por el Facebook. Ya, el test PCR se puede hacer en menores de 15 años. Ya hemos tenido, a veces en chiquititos, tan chiquititos, no es tan recomendable por lo traumático y todo eso, porque en general vemos en algunas familias, pero sí se puede hacer. ¿Es recomendable? Más que se pueda hacer, ¿es recomendable? ¿Usted cree que es recomendable? Sí, ¿Sí? se puede Perfecto. hacer. Sí, el test de PCR recomienda. Y lo otro es, ¿qué tan efectivo es el test rápido de sangre? Ahí me están preguntando. Los test rápidos no son tan efectivos. En general, yo creo que Claudia sabe más de laboratorio y ella puede responder, pero el test rápido no es tan... En general, aquí la PCR por el hisopado es como lo mejor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Claudia, que no es tan efectivo ahí en tu calidad de tecnóloga médica? Efectivamente, hoy día el gol estándar es la PCR, eso es lo que se está haciendo, y también en niños, acuérdense que estamos con en este país el PIMS, que es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Ya llevamos cerca de 400 casos a nivel de país, que solo esta enfermedad que ataca a los niños post-COVID, y que en algunos casos ha sido bien grave. Ya este año se han muerto dos niños en Chile producto de esto, y así que es un caso que está preocupando. Por lo menos nosotros en el Ezequiel hemos tenido alrededor de 50 y tantos casos, por ahí anda. No, o sea, no es una cosa infrecuente. Estamos llegando ya a los 60 minutos que hayamos comprometido con la doctora para que inicie su descanso de fin de Semana Santa. Yo no sé, doctora, o alguien de su equipo, si quisiera aprovechar esta instancia de hacer alguna sugerencia, algún mensaje hacia la comunidad que nosotros pudiéramos replicar. Sí está, mira, no sé si se podrá, pero está Camilo, que está ahí participando. Si quisiera decir algo, bueno, está Claudia, que participa, Daniela, Nicole, que están, a lo mejor alguien quisiera hablar. Ahí está Camilo, ¿ves? Ahí está Camilo, estamos transmitiendo, está en Facebook esto, así que Udbit et Orbi. Doctora, adelante. Doctor Becerra. No, yo les quiero agradecer la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, de participar. Yo estaba escuchando con mucha atención a la doctora Burgos, que ella, como ella dijo, ella es de acá, es de WIN, se crió en WIN, ha trabajado toda su vida en WIN,
y en realidad es una inspiración para todos la doctora Burgos. Transmite mucha cercanía, transmite mucha franqueza, tranquilidad. Entonces, yo no tengo nada más que agregar. Yo encuentro que transmitió mucha, como ella es, una persona muy completa, muy integral y muy cercana a las personas. Entonces, creo que transmite mucha información de manera confiable y con un estilo que es muy cercano. Así que, nada, yo no agrego nada. Estoy súper contento de estar aquí, le agradezco la invitación. Gracias, doctora, a usted y a su equipo, por supuesto. ¿Alguien más quiere agregar algo? No nos quedan preguntas. Eso. Me pregunta Víctor Leiva de los Burgos, ¿de dónde? Los Burgos de Alto Jagüel, obviamente. ¿Cierto? ¿No, doctora? Sí, sí. Familia ahí grande de Alto Jagüel. Además, la doctora es practicante de una disciplina que es muy importante para mantener la calma en estos instantes, que es el yoga. Tuve la oportunidad un poquito de compartir esa práctica en la Corporación del Sur del Maipo, así que ella siguió, yo obviamente no, así que se denota en su tranquilidad y en la forma que ha enfrentado esto. Claudia, ¿cómo estamos? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Yo también agradecer la presencia del equipo, doctora, que haya traído su equipo también. De verdad, muy agradecido porque como le decía al comienzo, esta estrategia es como el pariente pobre, pero claramente es la base y el pilar de esta contención de la enfermedad. Desde los hospitales, y yo me imagino que la ciudadanía también se lo agradecemos muchísimo. Gracias por haberme invitado. En general, yo sufro de pánico escénico, pero fue una conversación en realidad aquí el poder contarle lo que hacemos, ¿ya? Así que gracias. Muchas gracias a todos. Decirles que la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, ya se empiezan a confundir las fechas, tuvimos este mismo espacio con los candidatos constituyentes de la comuna. Ahora hablamos de la pandemia, tenemos un foro pendiente con los candidatos a alcalde que se suspendió, la corporación lo suspendió en razón de que se estarían postergando las elecciones, pero queremos instaurar este espacio cada 15 días de conversación sobre temas de interés para la comuna. Así que no habiendo otra pregunta, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a Alejandro Lago, que está ahí también haciendo posible esto, Luis Rodríguez, Carmen Gloria Navarro, que es nuestra presidenta, manda también un afectuoso saludo. Muchas gracias, pues nos estamos viendo. Gracias, que descansen. Buen fin Igual de semana. Ustedes, buen fin de semana. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias. Chao.